El Senado de Haití, con apenas un tercio de sus congresistas, designó este viernes a Joseph Lambert como nuevo presidente interino tras el magnicidio de Jovenel Moïse. El primer ministro interino, Claude Joseph, solicitó a Naciones Unidas y a Estados Unidos el envío de tropas para ayudar a proteger la infraestructura clave, pero un alto funcionario estadounidense dijo que Washington no tiene planes de brindar asistencia militar al país caribeño. El presidente estadounidense Joe Biden insistió a su homólogo ruso Vladimir Putin que tome medidas contra los ciberdelincuentes que actúan en su país y dijo que su gobierno está listo para responder a los ciberataques que, según denuncia, se llevan a cabo desde Rusia. Según el último informe presentado por la organización internacional Oxfam, el hambre mata a más personas por minuto que la pandemia de COVID-19. De acuerdo con el documento, alrededor de 155 millones de personas en todo el mundo atraviesan niveles críticos de inseguridad alimentaria, lo que representa 20 millones más que las registradas el año pasado. Bienvenidos a un nuevo informativo en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Iniciamos en Haití, donde el Senado, con apenas un tercio de sus congresistas, designó este viernes a Joseph Lambert como nuevo presidente interino tras el magnicidio de Jovenel Moïse. El primer ministro interino solicitó a Naciones Unidas y a Estados Unidos el envío de tropas para ayudar a proteger la infraestructura clave, pero según un alto funcionario estadounidense, Washington no tiene planes de brindar asistencia militar al país caribeño. 2 días después del asesinato de Jovenel Moïse, el Senado de Haití, con apenas un tercio de sus congresistas, nombró este viernes al titular de la Cámara Alta, Joseph Lambert, como el nuevo presidente provisional del país. Un claro desafío al ejecutivo del primer ministro interino Claude Joseph, quien asumió el poder con el respaldo de la policía y el ejército. No me interesa una lucha de poder, solo hay una forma de llegar a la presidencia en Haití y es a través de las elecciones. La resolución del Senado que firmaron 8 diputados considera que Claude Joseph no puede estar en el poder ya que fue cesado de su cargo el pasado lunes en el último decreto firmado por Moïse. Así que proponen a Lambert como jefe de Estado hasta el 7 de febrero de 2022. Mientras el país se sumerge en una nueva crisis política, el gobierno interino de Claude Joseph solicitó a la ONU y a Estados Unidos el envío de tropas para apoyar a la Policía Nacional, especialmente para la protección de infraestructuras clave. Definitivamente necesitamos asistencia y hemos pedido ayuda a nuestros socios internacionales. Creemos que nuestros socios pueden ayudar a la Policía Nacional a resolver la situación. En respuesta, un alto funcionario de la administración estadounidense dijo que Estados Unidos no tiene planes de proporcionar asistencia militar a Haití en este momento. Recalcó, sin embargo, que Washington está enviando funcionarios de las fuerzas de seguridad y del FBI para evaluar cómo puede ser útil. El presidente estadounidense Joe Biden insistió a su homólogo ruso Vladimir Putin a tomar medidas contra los ciberdelincuentes que actúan en su país y reiteró que su gobierno está listo para responder a los ciberataques que, según denuncia, se llevan a cabo desde Rusia. La advertencia se da luego de que una red de origen ruso reivindicara un ataque contra la firma tecnológica estadounidense Kaseya que afectó a unas 1.500 empresas secundarias. Deben actuar. Ese fue el mensaje del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante una llamada telefónica a su homólogo ruso, Vladimir Putin. En el centro de la conversación, los ciberataques. Le dejé muy claro que Estados Unidos espera que cuando las operaciones de ransomware vengan de su suelo, aunque no estén patrocinadas por el Estado, esperemos que actúen si le damos suficiente información, que actúen sobre quién es. En los últimos meses, Estados Unidos ha sido blanco de varios ataques de hackers. La empresa de software Kaseya ha sido la última víctima. La semana pasada sufrió un ataque de ransomware. Como resultado, más de 1.500 empresas se vieron afectadas. En mayo, la compañía petrolera Colonial Pipeline también fue atacada. El ataque de ransomware provocó escasez de combustible en ese país. Los ataques suelen ser llevados a cabo por hackers rusos. Sin embargo, Moscú ha negado toda responsabilidad. La ciberseguridad se ha convertido en la última herida en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Durante su encuentro en Ginebra el pasado mes, los dos jefes de Estado acordaron reunir expertos de ambos países para resolver el problema. A principios de esta semana, la Casa Blanca dijo que estaba dispuesta a tomar medidas.
Si el gobierno ruso no puede o no quiere tomar medidas contra los actores criminales que residen en Rusia, tomaremos medidas o nos reservaremos el derecho de tomarlas por nuestra cuenta. El Kremlin ha señalado de vuelta a Estados Unidos. Moscú dice que el gobierno de Biden nunca le ha pedido ayuda para investigar los recientes ataques, pero Washington lo niega, alegando que han enviado múltiples solicitudes. Al menos 8 personas murieron en la capital de Somalia tras la explosión de un carro bomba contra un convoy del gobierno. Este transportaba a un alto funcionario de la policía que, según la agencia oficial de noticias, sobrevivió al ataque. Se teme que el número de víctimas mortales pueda incrementar por la gravedad de los heridos. El grupo extremista Al-Shabaab, que busca derrocar al gobierno, se atribuyó la responsabilidad del atentado. Vamos a Cuba porque la vacuna Abdala recibió el visto bueno del regulador de medicamentos para su uso de emergencia contra el COVID-19. La aprobación del fármaco, que tiene una efectividad del 92.28%, permitirá acelerar la vacunación masiva en la isla en plena crisis sanitaria, así como exportar el producto. Abdala se convierte así en la primera vacuna latinoamericana contra el virus y varios países han manifestado su interés en producirla o adquirirla, aunque aún no cuenta con la aprobación de la OMS. El hambre mata más personas que el COVID-19, así lo revela un nuevo informe presentado por la Organización contra la Pobreza Oxfam, que tiene como título "El virus del hambre se multiplica". Según el estudio de Oxfam, 11 personas mueren de hambre cada minuto en todo el mundo, un flagelo aún peor que el del COVID-19, que mata a 7 personas cada minuto. Veamos el informe de Roxana Vaspineiro. A poco más de un año desde que comenzara la pandemia de COVID-19, las muertes por hambre superan a las provocadas por el virus. Así lo revela un informe de la organización humanitaria Oxfam. Las cifras presentadas apuntan a que al menos 11 personas mueren cada minuto por el hambre extrema, causada por la combinación letal de conflictos armados, la crisis climática y el impacto dejado por la pandemia. En general, 155 millones de personas en todo el mundo viven ahora en niveles de crisis de inseguridad alimentaria o peor, es decir, 20 millones más que el año pasado. El informe también enumera los países denominados como los peores sitios de hambre, entre los cuales figuran Afganistán, Etiopía, Sudán del Sur, Siria y Yemen, todos ellos envueltos en conflictos armados. El hambre sigue sirviendo como arma de guerra que priva a los civiles de alimentos y agua y obstaculiza la ayuda humanitaria. La gente no puede vivir con seguridad ni encontrar alimentos cuando sus mercados son bombardeados y las cosechas y el ganado son destruidos. La organización instó a los gobiernos a actuar con urgencia para abordar la inseguridad alimentaria y sus causas, resaltando al mismo tiempo que el gasto militar mundial aumentó en $51.000 millones durante la pandemia, una cantidad 6 veces superior al presupuesto que la ONU necesita para acabar con el hambre. El Festival de Cannes continúa presentando lo mejor del cine internacional en la Costa Azul. La película mexicana La Civil, que aborda el tema del feminicidio, fue ovacionada por el público este viernes. Hoy compiten la película finlandesa El Compartimento número 6 y El Día de la Bandera del estadounidense Sean Penn. Nuestra enviada especial, Erika Olavarría, tiene los detalles en el siguiente informe. La competencia oficial continúa hoy en Cannes, como todos los días, con 2 películas, un filme finlandés y el regreso aquí a la Croisette del actor y director estadounidense Sean Penn, que viene con una película filmada junto a 2 de sus hijos. Pero aquí en Cannes estamos todavía con resaca de ayer por la presentación de Benedetta, la película del holandés Paul Verhoeven, una película que impactó no por la temática, que ya es polémica, los amores homosexuales de una monja en el siglo XVII en Italia, sino por la manera en que está filmada y cómo mezcla el drama con escenas de comedia que descolocaron al público. Sino hoy también se presenta una película latinoamericana en la sección Una cierta mirada. La Civil es en realidad la película de una directora rumana, pero hecha en México con una temática muy mexicana, como es el secuestro de una adolescente por el narcotráfico, una adolescente que es buscada por su madre. Hasta aquí este informativo en France 24. Quédense con nosotros.